Y nada más apuntamos un aspecto sobre la flexibilidad, que desde luego es importante señalarlo porque gracias a esa flexibilidad se indica que el derecho constitucional va a poder seguir siendo relevante a lo largo del tiempo. ¿Okay? Y lo que tenemos que analizar ahora es la característica número 7. Esa característica que nos habla sobre la protección de las minorías, es decir, el derecho constitucional se va a ocupar o se va a preocupar de la protección de las minorías. ¿Qué será una minoría? ¿No? Pudieran ustedes preguntarse. Una minoría en nuestro país, por ejemplo, son las etnias, los grupos étnicos. Otra minoría, las personas con VIH-Sida. Otra minoría, los niños en situación de calle, los adultos mayores, los obreros, las mujeres, los minusválidos o las personas con alguna discapacidad, y etcétera, ¿no? Son muchos grupos a los que se les llama vulnerables y que en un momento determinado pudieran llegar a constituir una minoría, ¿ok? Entonces, sí, se generaliza y se dice que las constituciones, es así de forma general, suelen incluir disposiciones que van a garantizar la igualdad y la protección de grupos minoritarios. Pues nuestra Constitución por lo pronto sí lo hace. Establece en sus ordenamientos, por ejemplo, en el artículo cuarto constitucional, algunos derechos para los niños, niñas y adolescentes, relacionados principalmente con el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a gozar de un ambiente libre de contaminación. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Nuestra Constitución en ese artículo. Pero también el artículo segundo, que hace referencia a las etnias. El artículo 123, que hace referencia a los trabajadores. Y así tendríamos nosotros varios ejemplos de cómo efectivamente en el derecho constitucional, ¿verdad?, se suelen incluir disposiciones que garanticen la igualdad y la protección de los grupos minoritarios. ¿Ok? Ese derecho constitucional va a asegurar que los derechos de estos grupos sean respetados, que no sean víctimas de discriminación, por ejemplo, ¿no? Esto sí es esencial para promover la diversidad y la inclusión, obviamente, en nuestra sociedad. Es algo por lo que se aboga hoy en día, es algo que continuamente está en comento, ¿no? En nuestro entorno, en las escuelas, ¿verdad? En diferentes aspectos. Pero eso, ¿verdad? Proteger a las personas es algo que desde luego va a perseguir nuestra Constitución. La protección de los derechos fundamentales de las personas es algo tan importante, ¿no? Y entonces la protección de los derechos de los grupos minoritarios no es la excepción, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente, tendrán que hacerse efectivos esos derechos. Es esencial para la promoción de la diversidad y para la inclusión. Estamos hablando de la inclusión en nuestro país. Somos inclusivos. Somos catalogados como una sociedad que incluye, ¿no?, a personas con diversas características. Entonces, efectivamente, nosotros tendríamos que analizar ese aspecto, ¿no?, relacionado con, ya habíamos indicado, los grupos minoritarios, que sí están regulados en nuestra Constitución y que entonces sí corresponden, por supuesto, a un objeto muy importante de estudio
¿ok? Porque miren, si en un momento determinado, vean cómo se ha ampliado, obviamente, los artículos que regulan su situación. En sus inicios, cuando apenas teníamos nosotros esos vestigios de garantías sociales, se indica, nada más había 3 preceptos que las protegían, piedras angulares, ¿ok? Importantísimo para nuestro constitucionalismo y sobre todo para con nuestro constitucionalismo social. Artículo 3º, artículo 27 y el artículo 123. Piedras angulares, ¿ok? Ahora, en nuestro momento histórico, qué importante es, y no lo pierdan de vista, porque actualmente ya no nada más son 3 artículos los que hablan de las minorías, de la protección a esos grupos vulnerables. Ahora ya tenemos un artículo segundo, un artículo cuarto, un artículo 25, 26 y el 28, que se le suman a los otros que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, es decir, se le suman al artículo 3º, al artículo 27 y al artículo 123. Varios artículos, ¿no? Nos hacen alusión a ello. Entonces, eso es por lo que respecta a los grupos es un documento que protege a grupos minoritarios. Perfecto, no nos queda ninguna duda. Ahora, tendríamos que establecer la siguiente característica que sería la soberanía popular. Hay varios artículos también de nuestra Constitución que nos hablan sobre este punto, ¿no? La soberanía. Uno de ellos es en específico, artículo 39, ¿sí? Después, artículo 40 y artículo 41. Son los 3 artículos que nos hablan sobre, no era en este momento una cuestión de indicar nada más esos artículos, soberanía, ¿no? Sino que tendríamos que mencionar aparte que nos hablan de la soberanía como una forma de gobierno. Dice el artículo 39, la soberanía reside en el pueblo, ¿ok? Artículo 40, ¿no? Nos establece la forma de gobierno. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, laica, compuesta por estados libres y soberanos, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros, entre otros aspectos, ¿no? Lo relacionado a la soberanía. Soberanía popular quiere decir que el pueblo es el que ejerce la soberanía, ¿ok? Bien, continuamos.